Por favor, activar la cámara. Ah, la otra barca. Hola, Evelyn. Buenas tardes. ¿Cómo está? Ay, mierda. Buenos días, profe. Buenos días. Ya se escribe. Hijos son todos. Adrián, se escucha toda la clase de Martín. Profe, sí sé que se escucha, pero no le puedo poner que se baje el volumen porque después él me escucha, me dijo. ¿Cómo? ¿Puedes bajarle un poco el volumen? Poco más. Eso. Ya. Ahí, ¿me escucha, profe? Ok, ahí sí le escucho. Bueno, yo no lo escucho porque yo estoy con el volumen bajo para que no escuche el profe Panchito. Está bien. Eh, bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, todos mantener la cámara activada. Todos, por favor, mantener la cámara activada. Voy a pasar la lista de asistencia. Abarca Adrián, Presente. Evelyn Altamirano, Presente. Emilia Arias. Presente. Activar la cámara, Emilia. Muy bien. Joy no está. Y Aileen. Aileen, Presente. activar la cámara, Aileen. Ya va. No te puedes poner todos los audífonos. Esa. Un ratito, profe. Está bien. No sé si valga. Tampoco tiene. Ese tío, ¿verdad, mijo? Ya está listo, Adrián. Sí. Ya, bueno. Muy bien. Buenas tardes una vez más, estimados estudiantes. Bueno, de mi parte reciban un cordial saludo. Es un placer una vez más verlos por este medio. Bueno, quiero antes de empezar la clase dar nuevamente las instrucciones que les di la clase anterior, ¿sí? Para los que no estaban. Recuerden que mientras esté dando la clase deben de desactivar el micrófono, ¿sí? Solo el micrófono. Desactivar el micrófono, prestar atención, estar en un lugar cómodo, ¿sí? Tener a la mano lápiz y papel, ¿sí? Todas las clases deben de tener lápiz y papel a la mano. Escribir la fecha correspondiente del día de hoy y la clase que es la clase número 2, en este caso la clase número 2 virtual. Y activar y desactivar el micrófono cuando se les pida, ¿sí? En el momento en que les indique que deben de participar, activar nuevamente el micrófono, participar, y cuando terminen de participar, activar nuevamente el micrófono. ¿Sí? ¿Entendidos todos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, Emilia, por favor, recuérdenos lo que vimos la clase anterior. Vimos funciones de segundo grado. ¿Funciones? De segundo grado. Aileen, ¿qué vimos la clase anterior?
Funciones de segundo grado. Bueno, la clase anterior lo que vimos fue un repaso de lo que es la definición de función, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Vimos un ejemplo de la vida cotidiana, resolvimos ese problema y bueno, solo vimos esas cosas, no avanzamos más. Solo lo que se dio fue un pequeño un repaso de lo que se había adelantado de la unidad número 4. Sí, bueno, en este momento voy a compartir mi pantalla para iniciar la clase número 2. Coffee, respetuoso. Aileen, por favor. ¿De qué trata la clase número 2? Aileen, Mande. ¿de qué trata la clase número 2, por favor? Propiedades de funciones. Propiedades de las funciones, muy bien. Bueno, las funciones cumplen con ciertas propiedades, ¿sí? La mayoría de las propiedades se van a lograr observar geométricamente. Las propiedades que veremos en esta clase, ¿sí? Es solo el comportamiento de una función, cuando una función crece, cuando una función decrece. ¿Sí? Vamos a ver la definición de manera analítica y geométrica de lo que es una función creciente y una función decreciente. ¿Sí? Antes de continuar con la clase, veremos el siguiente ejemplo. Por favor, Adrián, sí, léame el problema. Por favor. Recuerden activar y desactivar el micrófono. Activar en el momento que se le indica la participación. ¿Cómo es la temperatura? La gráfica muestra la temperatura en grados centígrados en una ciudad desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Señala en qué hora subió, descendió o se mantuvo constante. Muy bien. Entonces, en este problema nos piden observar gráficamente el comportamiento de la temperatura en una cierta ciudad desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Fíjese que la temperatura va a variar desde 0 hasta 30 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, lo importante acá es señalar en qué horas subió, descendió o se mantuvo constante. Entonces, en primer lugar, la temperatura subió entre, ¿y quiénes son los intervalos en donde la función representa una subida gráficamente? Aileen, por favor, responde. La temperatura subió entre 2 de la mañana y 10 de la mañana. Todo el rango, siempre subió. Siempre subió. Aileen. Mande. Subió entonces desde las 2 hasta las 10. Siempre Sí. subió. ¿Todos de acuerdo? Por favor, activen el micrófono. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Aileen? No. No. Emily, ¿está de acuerdo con lo que dice Aileen? No. Evelyn. No. Muy bien, Evelyn. A ver, ¿por qué no es correcto lo que dice Aileen? ¿Por qué Evelyn, no se mantuvo? ¿Por qué no se mantuvo? ¿en dónde? O sea, en el horario de la ciudad entre las 2 a.m. hasta las 10 a.m. La hora no se mantuvo, sino descendió. ¿En dónde descendió? En 7 y de 8 para 10. En 7. A ver, de 7 a 8, ¿qué pasó con la temperatura? Descendió. Descendió, muy bien. ¿Y de 8 a 10?
Subió, ascendió. Subió. Ajá, subió. De 5 a 7. De 5 a 7. ¿Qué sucede con la temperatura? Subió. Subió. ¿Qué sucede con la temperatura de 3 a 5? Se mantiene. Ajá. ¿Y de 2 a 3? Subió. Muy bien. Entonces, la temperatura subió ¿entre qué intervalo a qué intervalo? A ver. Entre, entre 2 y 3, 5 y 2 y 7, 3. y, ¿Y? 5 y 7 y 8 y 9. 8 y 9. A 8 y 10. Muy bien. Entonces, la temperatura subió entre las 2 y 3 de la mañana. Entre las 5 y 7 de la mañana. 5 y 7 de la mañana. Y entre las 8 y las 10 de la mañana. ¿Todos entendido? Sí. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Adrián, Aileen, Sí, Emily, Sí. ¿sí? Emilia, Sí. ¿sí? Continuamos. Entonces, la temperatura descendió ¿en qué intervalo, Adrián? ¿qué digo? ¿Descendió de 7 a 8? De 7 a 8. Sí, de 7 a 8. Solo de 7 a 8. Solo de 7 a 8. Muy bien, entonces la temperatura descendió De 7 a 8. de 7 a 8. 7 a 8. Ajá. Emily, ¿la temperatura se mantuvo constante en qué intervalo? De 3 a 5. De 3 a 5, muy bien. De 3 de la mañana a 5 de la mañana, la temperatura se mantuvo constante. Entonces, fíjense lo que se acaba de hacer acá. Bueno, solo con la representación gráfica se logró responder a la pregunta, ¿sí? Entonces, es importante observar y siempre vamos a observar la gráfica desde izquierda hasta derecha. Y vamos a ver el comportamiento de la función, cómo crece, cómo decrece y si se mantiene constante. Entonces, vamos a lo siguiente y vamos a definir lo que es una función creciente. ¿Sí? Emilia, por favor, ¿cómo se comporta esta gráfica de izquierda a derecha? Va aumentando. Va aumentando, ¿sí? Va aumentando, pero ¿quién va aumentando? A medida que el X aumenta, ¿qué pasa con sus imágenes? Igual aumentan. Igual aumenta, ¿sí? Fíjense, la imagen de este punto está acá y la imagen de este punto está acá. ¿Quién es mayor? ¿La imagen de esta o de este punto? Por favor, Emily, ¿qué imagen es más grande? ¿La del punto A o la del punto B? Emily. La del punto B. La del punto B. Muy bien. Entonces, bueno, fíjense que una función creciente geométricamente quiere decir que ella va a ir subiendo de izquierda a derecha, ¿sí? O que mientras que las X aumenta, sus imágenes o f de X también van a aumentar, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es una función creciente. Y esta definición me van a ayudar todos a realizarla. Por favor, Aileen, léame lo que aparece en pantalla. Una función es creciente en un intervalo a, b, si al Si al qué, los valores de X. ¿Qué le pasan a los valores de X? Aileen, mande. ¿qué le suceden a los valores de X? ¿Disminuyen, aumentan, se mantienen constantes? Y al aumentar los valores de X, Ajá. ¿Qué pasa con los valores de f de X?
Aileen. Si al aumentar los valores de X, ¿Quién iría acá? ¿aumentan los valores de fx o disminuyen? Ajá. Aumentan. Recuerden que Ajá. siempre que aumenten los X, aumentan sus imágenes. Entonces, ¿cómo quedaría la definición? Bueno, una función es creciente en un intervalo AB si al aumentar los valores de X, aumentan los valores de f de X. ¿Sí? Es decir, si aumentan los X, sus imágenes también van a aumentar. Bueno, escrito de manera analítica, quedaría de esta forma. Si X1 es menor que X2, si X1 es menor que X2, entonces sus imágenes también cumplen la misma monotonía. Es decir, si acá es menor, acá de igual forma es menor. ¿Entendido la definición de una función creciente? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Adrián? Sí. ¿Evelyn? Sí. ¿Sí? ¿Emily? Sí. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces con la siguiente definición. Una función decreciente. ¿Sí? A ver, Emilia, por favor, ¿qué está ocurriendo en esta gráfica? Los puntos van disminuyendo. Los puntos, ¿pero qué puntos? Em, ¿Quién disminuye? los Y, Los Y. Ajá, y los los X X. ¿Y qué pasa con los X? aumentan, Los X aumentan y los Y disminuyen. disminuyen. ¿Y qué sucede con la gráfica de izquierda a derecha? Igual va en forma decreciente. Va disminuyendo, ¿sí? Va decayendo, ¿sí? Entonces, vamos a definir ahora lo que es una función creciente. ¿Cómo quedaría la función decreciente? Por favor, Adrián. Lea. Es una fusión es decreciente en un intervalo a, como ve, si al disminuir. ¿Todos de acuerdo? Al reducir, al disminuir, no sé. Sí. ¿Todos de acuerdo? Emily, Sí. ¿está de acuerdo? Sí. Hubiera- Emilia, ¿está de acuerdo con lo que dice Adrián? Ahí no es aumentar. Aumentar. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Una función es decreciente en un intervalo AB si al aumentar los valores de X, ¿qué pasan con los valores de Y? Disminuye. Disminuyen. Entonces, una función es creciente en un intervalo AB si al aumentar los valores de X, disminuyen los valores de f de X o de Y. ¿Entendido? Si al aumentar los valores de X, disminuyen los valores de f de X. Es decir, si X1 es menor que X2, entonces, ¿quién iría acá, Aileen? Aileen, ¿Dónde? ¿quién iría acá? Si X1 es menor que X2, entonces, ¿cómo quedarían las imágenes? ¿Cómo quedaría f de X1 y f de X2? Dígame. Entonces fx1 Ajá. es mayor Es mayor que fx2. que f de X2. Muy bien. Entonces, f de X1 es mayor que f de X2. ¿Entendido? ¿Todos entendieron? Sí. ¿Sí? Sí. Muy Sí. bien. Entonces, vamos a ver unos ejemplos donde observemos en qué intervalos las funciones son crecientes o decrecientes, o si se mantienen constantes. Tenemos el siguiente ejemplo. Por favor, Emily, ¿me puede leer el ejemplo?
Indica en cada caso la parte donde la gráfica de la función es creciente, decreciente o constante. Muy bien. Entonces, Emily, la función, esta primera función, la que está en la parte izquierda, ¿es decreciente en qué intervalo? Del intervalo 7, 5 y 4, 1. 7, 5. Aquí 7, 5. Recuerde que 7, siempre 5 vamos, en Y. recuerde que siempre vamos a observar la gráfica de izquierda a derecha, ¿sí? Ujú. Entonces, me dice Emily, ¿de dónde a dónde? ¿Me puede repetir? En Y, de 7 a 5 y de 4 a 0. Pero recuerde que siempre vamos a observar cuando una función es decreciente en estos intervalos con respecto a X, Ay, ok. no con respecto a Y, ¿sí? Entonces, Entonces, ¿dónde decrece? Recuerden cómo se realizó el problema de la de 2, temperatura. de menos 3 a 0. Ajá. De menos 3 a 0 decrece. ¿Hay otro intervalo donde ella decrece? No, No, muy bien. Entonces, la función es decreciente ¿en dónde? Desde menos 3 hasta 0. 0. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Incluye el menos 3 y incluye el 0, porque la función en 0 corta y la función en 3 también tiene su imagen. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿La función es creciente en qué intervalo, Emilia? Emilia, Del 0 al 1 del y 0 al del 1. 4 al 7 Del 0 al 1. Recuerde que siempre vamos a leer de izquierda a derecha. y del 4 Ajá. al 7. Y del 4 al 7. ¿Segura que del 4 al 7? Fíjese dónde llega el 7. Del 4 al infinito positivo. Del 4 al más infinito. Entonces, la función es creciente desde 0 hasta 1, unido, desde 4 hasta más infinito abierto. ¿Entendido? ¿Todos entendido? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Adrián? ¿Evelyn? Sí, Ya. Evelyn, por favor, esta función, ¿dónde, en qué intervalo es constante? Evelyn, sí, ya, no sé, en la, ¿en qué intervalo? en un, Dígame. en el intervalo de 1 a 4. En el intervalo de 1 a 4. ¿Incluye el 4? Creo que sí. Aileen, ¿incluye el 4? No, No incluye el 4. Porque fíjese que desde 4 hasta más infinito la función es creciente. Desde 4 incluye el 4. ¿Sí? Entonces, Ya. la función es constante desde 1 hasta 4 abierto. ¿Sí? Ahora, Sí. vamos a la siguiente gráfica. Adrián, esta función es decreciente ¿en qué intervalo? De infinito positivo hasta el otro infinito positivo. Fíjense que siempre vamos a observar es la recta Ajá. X, ¿sí? Solo X. ¿De dónde a dónde ella es decreciente? De 4 hasta 15. De 4 hasta 15. Fíjese que vamos a observar es el eje X, ¿sí? ¿En qué parte la función decrece? ¿En la primera parte o en la segunda parte? En la segunda. En la segunda parte decrece. O sea, en esta parte decrece. En la primera, entonces. En la primera. En esta la función decrece.
Ajá. ¿Seguro? Sí, seguro. Evelyn, ¿está de acuerdo con lo que dice Adrián? Evelyn, ¿En cuál función dijo que decrece? Sí, pero no, ¿en cuál función dijo que decrece? en esta parte. Ah, En esta parte sí, dice que decrece. ¿Sí? sí. Ujú. De izquierda a derecha, ella decrece. ¿De izquierda a derecha? No, Sí. de izquierda a derecha. Eh, De izquierda a derecha esto decrece. No, No. no, Ah, nunca. pues estás mal. Yo lo estaba ¿Dónde haciendo de derecha a decrece la izquierda. función? Sí, sí, del lado derecho. Ah, este lado derecho. En esta parte la función Decrece. decrece. Porque recuerde que siempre vamos a observar de izquierda a derecha. Izquierda, derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el intervalo donde la función decrece? Si esta es la parte donde la función decrece, ¿cuál sería el intervalo? Emilia, por favor. El intervalo de cuando decrece Sí. desde 0 hasta positivo infinito, Ajá, muy bien. ¿Y el cero lo incluye o no lo incluye? no lo incluye. No lo incluye, muy bien. Entonces, la función es decreciente desde cero abierto hasta más infinito abierto. Recuerde que siempre hacia el más o menos infinito la función, el intervalo es abierto, ¿sí? Aileen, entonces, ¿la función es creciente en qué intervalo? Aileen, Desde menos infinito hasta 0. hasta cero, muy bien. ¿Y en cero es abierto o cerrado? Ahora no. Aileen, ¿Abierto? abierto. Muy bien, ¿todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Evelyn, Sí, Emily, Sí, Emilia. Sí, Muy bien. Entonces, la función es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta cero. ¿Alguna duda con respecto a la función creciente y decreciente? ¿Cómo observar gráficamente una función creciente o decreciente? ¿Dudas? No. Recuerden que siempre para observar la monotonía de una función, es decir, si la función es creciente o decreciente o constante, siempre se observa es de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Voy a dejar de compartir en este momento la pantalla. Bueno. Y todos con la cámara desactivada. Profe, yo entré con la cámara, pero después le fui conectando y se volvió a quitar. Le volví a conectar y se volvió a quitar, entonces ya le dije así. ¿Y las demás? Pero si quiero ahorita le prendo. No, ya nos vamos a retirar. Es que- Bueno, ¿alguna duda al respecto? no. No, No. 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 ¿Copiaron los ejemplos? ¿Copiaron los ejemplos? no. Ah, No. Ah, era. Yo No. dijo de izquierda a derecha. Y ahí no. Yo copié el Bien. concepto, no los ejemplos. Bueno. Yo nada. Bueno, recuerden que siempre en todas las clases, en los ejemplos deben de copiar, porque al final de la clase les voy a solicitar que me envíen por la plataforma lo que respondieron. ¿Entendido? Desde mañana, ¿verdad? Desde el miércoles, sí. Ya por el día de hoy no. Va. ¿Sí? Mm, Recuerden sí, bueno.
recuerden la clase del día de hoy. En la próxima clase les haré preguntas con respecto a la clase de hoy, ¿sí? Entonces, Emily, ¿qué es una función creciente? Emily, ¿qué es una función creciente? Es cuando los valores de X aumentan y los f's de X también. Muy bien. Aileen, una función decreciente es ¿cuándo? Los valores aumentan. Cuando los valores de X aumentan y los de fx disminuyen. Disminuyen. Muy bien. ¿Entendido todos entonces? Bueno, me despido por el día de hoy. Fue un placer haberlos acompañado el día de hoy. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. Profe. Chao. Profe. Chao, profe. Profe, chao.